gran satisfacción para mí poder compartir este tiempo con ustedes y especialmente sobre el tema profético, porque la palabra de Dios dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La segunda epístola del apóstol Pedro nos habla de la palabra profética más segura. Y la Biblia es la palabra profética más segura. Muchos temas sobre profecía cubre la palabra de Dios, pero hay uno de los temas más importantes para el tiempo que nos toca hoy, es el tema de una ciudad. Y esa ciudad se llama Jerusalén. Y esa ciudad es la capital de una nación soberana sobre la tierra que es Israel. Vamos a hacer, para ubicarnos en el tema, un poco de lo que es Israel, cómo fueron de alguna manera sus inicios. Cuando vamos al capítulo 12 del libro de Génesis, vemos el arranque de un pueblo que Dios eligió para que fuera su pueblo terrenal sobre esta tierra. Cuando leemos los primeros versículos del capítulo 12 de Génesis, dice que Dios llamó a Abraham. Él estaba viviendo en una tierra junto con su familia, sus posesiones, etc. Y le dijo, yo te quiero formar una nación, pero vas a ir a otro lado para formar esa nación. Y te voy a hacer grande, serás de alguna manera padre de naciones, te voy a bendecir. Y bueno, dice la palabra de Dios que él dejó su tierra, sus parientes, sus posesiones y fue a una tierra a conocer nueva donde él no sabía lo que era. Es extraordinario ver cómo la mano de Dios planifica todo en la vida de aquellos que son de Él. Y este es el inicio de este pueblo, se iba a extender durante siglos. Fíjense que Israel es un pueblo que en el año 70 después de Cristo prácticamente desapareció en el concierto de las naciones de la tierra. Israel era una nación que estaba establecida en el Medio Oriente. Vamos a ponerle el mapita. Que comenzó su historia con Abraham y a lo largo de los siglos fue desarrollándose, pero llegó un momento donde Israel desapareció como nación. En el año 70 después de Cristo, el emperador romano Tito invadió Israel, llegó hasta Jerusalén, que era su capital, la destruyó sus muros, destruyó el templo de Jerusalén, donde los judíos celebraban su creencia religiosa en Dios. E Israel y ese pueblo fue esparcido en todas las naciones de la tierra a partir de ese momento. Si hacemos una breve historia de Israel, vamos a la palabra de Dios y vemos que hubo un primer cautiverio de Israel que está en Jeremías en el capítulo 25. Cuando ustedes lean el capítulo 25 de Jeremías, vamos a encontrar el primer cautiverio que los israelitas sufrieron. Volvieron a su tierra. Hubo un segundo cautiverio en el libro de Daniel, en la
profecía de las 70 semanas, podemos ver cómo por segunda vez los israelitas desaparecieron. Todo se cumplió de acuerdo a lo que la palabra de Dios decía. Pero en este año 70 después de Cristo es una fecha excepcional, porque a partir de ese momento prácticamente el mundo se olvidó de los judíos. 2000 años pasaron. 2000 años que estuvieron esparcidas en todas las naciones de la tierra. 2000 años donde los judíos, donde estaban, no perdieron su identidad. Donde no perdieron su idioma. Donde no perdieron su creencia en el Dios verdadero. Donde intentaron una y otra vez recuperar la tierra original que Dios les había dado. Y durante 2000 años no pudieron tener lo que ellos querían. Lo extraordinario de esto es que la palabra profética de Dios estaba perfectamente determinado que ellos iban a volver a tener su tierra. Es decir, una restauración física en la tierra original del pueblo judío. Lo extraordinario de todo este asunto es que durante las últimas décadas del siglo XIX, los judíos se estaban reuniendo entre sí para tratar de ver cómo recuperaban lo suyo. Oraban a Dios para que esto ocurriera, pero pasaron muchos años para que esto se transformara en una realidad. En el año 1898 se reunieron en una ciudad en Suiza que se llama Basilea, y allí los dirigentes judíos hicieron lo que se llamó los protocolos de Sion, donde de alguna manera ellos querían ver cómo se podían volver a establecerse en su tierra para volver a poseerla, que era lo que a ellos les correspondía. Hubo mucha oposición de muchas naciones de la tierra porque interpretaron que los judíos querían dominar el mundo. Cuando el verdadero concepto que estos protocolos encerraban eran que querían volver a recuperar su tierra, sus tradiciones, sus sacrificios en su templo, es decir, volver a lo que eran 2000 años antes. Pasaron muchos años. Llegó el año 1917. Se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial. La región de Palestina desde hacía casi 4 siglos estaba bajo dominio del Imperio Otomano. Pero en esa Primera Guerra Mundial lo que ocurrió en esa zona de Palestina es que los británicos la invadieron y las naciones aliadas desplazaron como imperio al Imperio Otomano, que fue derrotado después de varios siglos, y se establecieron en esa región de Palestina. Hubo un general, que fue el general Allenby, británico, que empezó a considerar la posibilidad que en algún momento esas tierras que habían ocupado en esta guerra era tierra de los israelitas, y resulta que estaba en manos de otras naciones. Ese fue el comienzo de una historia moderna que finalmente terminó con el restablecimiento de los israelitas en su tierra. Muchas gestiones hubo en este sentido. Llega el año 1948, algunos judíos ya habían vuelto a su tierra y había terminado la Segunda Guerra Mundial. Los judíos habían sufrido el famoso holocausto de los 6 millones de judíos dominados por la Alemania nazi,
Y yo creo que un poco eso hizo que las Naciones Unidas reconsideraran la posibilidad de que los judíos terminaran teniendo su tierra. Cosa que finalmente ocurrió. El 14 de mayo de 1948, en medio de una brutal disputa entre judíos y árabes, David Ben Gurión, digamos el jefe de los israelitas en ese momento, declaró la independencia del pueblo de Israel y su restablecimiento en su tierra original. Las Naciones Unidas habían decidido de alguna manera que esa tierra de Palestina estuviera distribuida entre judíos y árabes para tratar de alivianar la situación que se planteaba de gente extraña volviendo a ocupar su propia tierra. Realmente un verdadero contrasentido. Y uno a veces piensa que los contrasentidos, los imposibles, las cosas que no pueden ocurrir, y entonces ya tiene que entrar en un terreno sobrenatural, entender las cosas de Dios. Cuando Dios tiene un plan, son planes que se cumplen sí o sí. Si vamos a las Escrituras, ¿por qué esto se tenía que cumplir? ¿Cuáles eran las razones? En Ezequiel capítulo 36, verso 24, dice la palabra de Dios: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Una palabra profética pronunciada bastante años antes que el Señor Jesucristo naciera para cumplir su tarea ministerial sobre esta tierra. ¿Cuántos años antes? Libro de Ezequiel, Antiguo Testamento, capítulo 36. Ya Dios profetizó de alguna manera de que Israel iba a perder totalmente su tierra, pero un día iba a volver. El 14 de mayo de 1948 se cumplió esta palabra. Muchas veces nosotros achicamos a Dios de tal manera que hay momentos donde pareciera que desapareciera de nuestra vida. De que nos olvidamos de que fue quien nos formó, quien nos hizo crecer, quien nos hizo ayudar, quien hizo Dios una tarea mandando a su Hijo el Señor Jesucristo a morir en una cruz, el amor que demostró por cada uno de nosotros, un montón de cosas que llegan momentos que pareciera que se diluyeran. Pero lo extraordinario de todo esto, que tenemos un Dios tan grande que todo lo que dice en algún momento se cumple. Y esto se cumplió con su pueblo terrenal Israel. Tomarlo de las naciones. Hace un ratito estábamos diciendo cómo en el año 70 después de Cristo fueron esparcidas en todas las naciones de la tierra. Sin embargo, mantuvieron cosas esenciales que los ayudaron un día a volver. Y Dios dijo, los voy a tomar y los voy a traer. Una restauración física, pero esa restauración física va a ser acompañada de una restauración espiritual en el futuro inmediato, diría yo. Cosa que todavía no ha ocurrido con Israel. Y fíjense que los versículos que siguen, al párrafo del 36-24, dice: esparciré sobre vosotros, verso 25, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne.
y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Verso 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esta restauración espiritual se espera cumplirse en un futuro inmediato. Cuando Israel, su pueblo, el pueblo de Dios terrenal que Él creó, va a volver a creer en el verdadero Dios que lo formó. Y esto un poco es lo que nos pasó en nuestra vida, ¿no? El día que conocimos a Cristo, ¿qué hizo Cristo? Transformó nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y la cambió, le dio un futuro, nos dio expectativas, nos dio cosas que no esperábamos, entramos a vivir una vida sobrenatural, que es la que estamos viviendo hoy, porque las cosas que nos pasan, no cabe duda que tienen ese ingrediente sobrenatural que este mundo necesita, sin lugar a dudas, para cambiar. Y cada uno de nosotros somos responsables, con nuestra influencia, de que eso ocurra. Lo extraordinario de todo esto es que todo se cumple. Israel hasta ahora ha tenido una restauración física, pero va a tener una restauración espiritual en el futuro inmediato. 1948, 14 de mayo, es el inicio de una nación. Y a su vez fue el inicio de que todos sus enemigos se pusieran en contra. Inmediatamente, al día siguiente de declararse la independencia, las naciones árabes trataron de invadir Israel para sacarlos del mapa. Es el mismo discurso que se predica en el día de hoy. El presidente anterior de Irán, no este, sino el anterior, dijo que a Israel hay que borrarlo del mapa. Es el mismo discurso y el mismo concepto de siempre. Ahora, qué extraordinario ver cómo Dios cumple sus promesas. Hubo varias guerras, pero la más importante de ellas fue la Guerra de los 6 días en el año 1967. Se estaba preparando una invasión gigantesca de los países árabes contra Israel. En el momento que eso se iba a producir, los israelitas se anticiparon en horas para atacar ellos a las naciones. Y esto fue otro hecho sobrenatural. En 6 días de guerra empezaron a ocupar tierras que incluso hasta el día de hoy ocupan. 6 días duraron. Por ejemplo, uno de los contrincantes de Israel dentro de los países árabes, el que encabezó este asunto era Egipto. Egipto había invertido poco tiempo antes en aviones de guerra que le había comprado a Rusia $2.000 millones. En pocas horas, la aviación israelí destruyó totalmente a la aviación egipcia. Asimismo, empezó a expandirse en todas las naciones alrededor. Si ponemos el mapita de Israel, fíjense las naciones que... Esta es Israel, este pedacito. ¿Saben qué superficie tiene Israel? Incluso con los territorios ocupados. Hoy, 22.000 kilómetros cuadrados. La provincia de Tucumán tiene esa superficie. Por ejemplo, Rusia, 17 millones de kilómetros cuadrados. China, 9,5 millones de kilómetros cuadrados. Argentina, 2.700.000 kilómetros cuadrados. Israel, 22.000 kilómetros cuadrados. Si vamos al libro, por ejemplo, de Deuteronomio, ahí vamos a ver que a Dios se le dio la gana de elegir un pueblo que no significaba absolutamente nada.
Y hoy vemos a Israel y decimos, no puede ser lo que está ocurriendo. En esa guerra famosa de 1967, del mes de junio, de los 6 días, fíjense, Israel, que es este pedacito, ocupó parte de Jordania, en lo que hoy es Cisjordania, que es esto. Ocupó lo que se llama la Franja de Gaza, que es este pedacito de acá. Ocupó el sur de Siria, que son los famosos montes de Golán. Ocupó toda la península de Sinaí de Egipto. Es decir, hizo una cosa impresionante en pocas horas. A posteriori de esa guerra, una de las cosas interesantísimas que ocurrió en la Guerra de los 6 días es que cuando se inició Israel como nación en 1948, la ciudad de Jerusalén estuvo de alguna manera dividida en dos, la parte occidental para los judíos, la parte oriental para los árabes, estaba dividida. Todo el despiole que trata de solucionarse en el día de hoy, de darle una parte a cada uno, ya estaba en la declaración del Estado de Israel, porque ese era el convenio que las Naciones Unidas hicieron con los judíos. ¿Qué pasó en la Guerra de los 6 días? Una de las cosas que hicieron los judíos es ocupar la parte oriental de la ciudad de Jerusalén. De manera que todo Jerusalén fuera de ellos. Es uno de los hechos fundamentales que ocurrieron. Después vamos a hacer un poquito más de énfasis, lógicamente, en el tema de Jerusalén, que es el tema de fondo de lo que estamos tratando. Sin lugar a dudas, esta es un poco la historia de los acontecimientos que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo. Hoy, por ejemplo, en el día de hoy, volvemos a poner el mapita que fue, en la Franja de Gaza, es cuestión de ver los acontecimientos que se están desarrollando. Hoy, hay todo un deseo de los árabes de pasarse al territorio judío y llegar hasta Jerusalén para volver a recuperarlo. Hay una operación que se está llevando a cabo hoy que se llama Operación Retorno de parte de los palestinos con ese objetivo. Y hay el respaldo de esos palestinos de grupos armados terroristas que están interviniendo. Todos los días hay incidentes en esa, porque Gaza con la parte de Israel es como si fuera un pequeño, ahí hay toda una especie de cerco que han hecho los mismos judíos para que los palestinos no pasen, y todos los días hay enfrentamientos. Los palestinos, incluso drones se están tirando cargados con armas, y los judíos los están reprimiendo, pero no con balas de goma, sino con balas en serio. Y ya ha habido un montón de muertos palestinos. Y no hay forma de frenar el asunto. Los palestinos quieren volver a recuperar lo que consideran es su tierra. Lógicamente, no saben que de esa tierra donde están los israelitas nunca van a ser desplazados. Esta es otra de las promesas de Dios que se cumple. Porque si yo los voy a establecer, dice la Biblia, y nunca se van a ir de ahí. Ahora, es impresionante pensar todos los enemigos que Israel tiene alrededor. Son todos países árabes que están tratando de borrarlo del mapa. Del otro lado tiene el mar Mediterráneo. Y es esta franjita. Ahí hay casi, no sé, habrá unos 10 millones de judíos viviendo, porque la gran mayoría de los judíos que estaban esparcidos por el mundo, poco a poco empezaron a volver a su tierra. Ya tenían su tierra y ojo que es el lugar donde se sienten más seguros. A pesar que todos los días hay elementos de inseguridad, sin embargo, es como la casa de uno, ¿no? Uno va por ahí de visita a la casa de los familiares o de amigos, etcétera, etcétera, tiene ganas de volver a su tierra porque tiene su casita y vuelve a su tierra. La seguridad que da el lugar donde uno vive como de alguna manera vivienda permanente. Y eso es lo que le pasó a los judíos. Pero es extraordinario ver cómo Dios está operando en ese pueblo.
Ahora, dentro de la historia de Israel, dentro de la nación de Israel, hay un lugar que se llama Jerusalén. Jerusalén tiene una historia muy antigua. Es una ciudad que 4000 años antes de Cristo ya existía. Es una de las ciudades, si no es la más antigua de toda la tierra. Y Jerusalén se dice Jerusalén, es un poco la composición de dos términos, donde Jeru significa casa y Shalom significa paz. Es decir, casa de paz. Si hoy miramos Jerusalén, lo que es exactamente lo contrario. Hay enfrentamientos todos los días, hay actos terroristas, hay palestinos que acuchillan a judíos, hay judíos, soldados judíos que matan palestinos. Es decir, de casa de paz no tiene absolutamente nada. Pero ¿saben lo que pasa? Dios la eligió como su ciudad. Cuando vamos a Segunda Crónicas, y esto realmente es, yo diría, impresionante. Segunda Crónicas capítulo 6, el verso 6, su primera parte dice: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Dios eligió esta ciudad para ser su ciudad. Ciudad de Dios. A veces decimos, ¿no? Hay ciudades en la República Argentina, esta ciudad de Dios, la otra ciudad, la verdadera ciudad de Dios es esta. Si nosotros observamos lo que hoy nomás está pasando en Jerusalén, nos damos cuenta que evidentemente hay un ingrediente sobrenatural que está haciendo que Jerusalén siga siendo Jerusalén. ¿Se acuerdan de Melquisedec en el Antiguo Testamento? Que era rey de Salem. Jerusalén. La ubicación, ya lo vimos, está entre el Mar Muerto, que es este, y el Mar Mediterráneo, como para ubicarnos en el mapa. Ahora, el rey David la hizo capital de Israel 1000 años antes de Cristo. Quiere decir que si hoy estamos observando lo que pasa en los ingredientes de los palestinos que quieren tener, etcétera, etcétera, la Biblia dice exactamente lo contrario. Ya era capital del Estado judío en ese momento, 1000 años antes de Cristo. Ahora, el esplendor mayor de Jerusalén fue cuando el hijo del rey David, el rey Salomón, construyó el templo. David tenía ganas de hacerlo él, pero Dios dice en su palabra que había derramado mucha sangre en las guerras que había librado contra sus enemigos y que no correspondía que él lo hiciera, sino el hijo que iba a salir de él. Y Salomón, el rey Salomón, que fue el hijo que lo reemplazó a él en el reinado sobre Israel, fue el que tuvo el privilegio de edificar el templo de Dios en Jerusalén. Y el templo de Dios en Jerusalén tiene un significado muy especial para el pueblo judío, porque en definitiva el fundamento del pueblo judío era un fundamento religioso que en su momento estaba basada en el verdadero Dios y a la cual ellos ofrecían cultos, sacrificios, como podemos leer en el Antiguo Testamento, y el templo en Jerusalén, a partir de ese momento que Salomón lo construyó, se constituyó como el centro de la vida del pueblo judío.
en todos los órdenes y en todo sentido. Porque Dios era el verdadero Dios de ellos. Y si nosotros leemos el Antiguo Testamento, no solamente vemos el templo, la construcción, sino todos los elementos, los sacrificios, todo lo que tenía que hacer, perfectamente determinados por Dios cómo se tenía que hacer todo. Y esto, evidentemente, cuando Salomón construye el templo, la ciudad de Jerusalén se vio embellecida por lo más importante. Es un poco cuando Jesucristo entra en la vida de las personas, ¿no? Cómo se constituye en el centro de la vida de las personas. Cómo a partir de ese centro Dios empieza a desarrollar su actividad a través de su Espíritu Santo. Cómo cambia nuestra vida. Yo creo que todos nosotros, de alguna manera u otra, en un momento determinado de nuestra historia, este milagro se llevó a cabo. Y es algo que tiene que ver esencialmente con lo espiritual. Bueno, si esto lo pasamos al plano humano y lo que le ocurrió a Israel, lo que le ocurrió a Jerusalén y lo que pasó con el templo, es algo realmente maravilloso. Lo que pasa es que los profetas de Dios en ese templo profetizaron las dificultades que iban a tener en el futuro y las bendiciones que iban a tener en el futuro. Porque cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, aproximadamente 600 años antes de Cristo, invade Israel, llega a Jerusalén, ¿qué es lo que hace? Destruye los muros, destruye la ciudad, destruye el templo, y los pocos judíos que quedaban, que no fueron eliminados en esa invasión, son llevados cautivos a Babilonia. Y hay una profecía bíblica que decía que 70 años iban a estar en cautiverio bajo el dominio del imperio babilónico. Y esto ocurrió realmente en el año 600 a.C. aproximadamente. Ahí aparece la figura del profeta Daniel durante este imperio babilónico, con el pueblo judío en la diáspora. Ahí aparece la figura de un Daniel que llegó a ocupar prácticamente el lugar más importante de ese reino. Y Nabucodonosor era pagano y Daniel era un hijo de Dios. Pero reunía ciertas características que lo destacaron. A veces nosotros en esta época como iglesia insistimos que tenemos que ocupar lugares importantes en las naciones donde estamos. Pero ¿saben cuál es el problema? Nosotros. Amigo de Dios era Daniel. Preferido de Dios era Daniel. Y entonces lo que Dios hizo fue entronizarlo donde tenía que estar. Y Nabucodonosor, que era un rey pagano, tuvo que reconocer las capacidades de este profeta. Qué maravilloso es pensar que Dios puede hacer cosas imposibles. ¿Cómo voy a llegar a esto? ¿Cómo voy a lograr esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Mis hermanos y amigos, tenemos la posibilidad que a nosotros también Dios nos utilice para bendición de la nación donde estamos y de nuestro entorno. A Daniel le pasó eso. Y ahí también los profetas profetizaron, como leímos algo en la Escritura hoy, que aparte de una restauración física que iba a ocurrir muchos siglos después, iba a venir también una restauración espiritual, que es algo profético que está por cumplirse o por empezar a cumplirse en cualquier momento. Fíjense que en ese mismo templo de Jerusalén Jesús predicó. Pero también un día tuvo que agarrar una soga y expulsar a los que habían profanado el templo y sacarlos a latigazos
porque habían constituido lo que era el templo, que para Dios era la casa de oración, en una cueva de ladrones. La importancia que ese templo tuvo. Después de este desastre de los 70 años en cautiverio, los judíos empezaron a volver a su tierra. Y reyes que eran paganos también, guiados por Dios, le dieron permiso a los judíos a poder volver a su tierra para edificar los muros de la ciudad, para reedificar de nuevo la ciudad y para reedificar de nuevo el templo, que era tan importante para ellos. Y así pasaron algunos siglos. Evidentemente, los judíos tenían que estar establecidos en su tierra, en su lugar, en Jerusalén, en los alrededores, la ciudad de alrededor importante, porque en algún momento Jesús iba a nacer en esa ciudad. No en Jerusalén, nació en Belén, es una ciudad cercana, pero la tierra tenía que estar bajo propiedad de ellos para que esto ocurriera. Y efectivamente fue lo que ocurrió. Pero el pueblo judío fue un pueblo desobediente, que a pesar de tener el privilegio de tener el Dios verdadero, sin embargo, Dios le había mandado mandamientos, leemos Deuteronomio, ¿qué iba a pasar si lo obedecían? ¿Qué iba a pasar si no lo obedecían? ¿Qué es lo que ocurrió? No lo obedecieron. Es un poco la naturaleza humana, ¿no? Tenemos ese dejo de rebeldía adentro que hace que lo que tengamos que hacer no lo hacemos y lo que no tenemos que hacer hacemos. A mí me ha pasado más de una vez. A veces yo digo soy un rebelde con causa, no un rebelde sin causa. Con causas que surgen y entonces uno se rebela. El pueblo de Dios, Israel, el pueblo antiguo testamentario de Dios que Dios inventó, fue un pueblo desobediente, por eso sufrió, por eso perdió. Proféticamente, en un momento determinado, cuando el Señor estaba terminando su ministerio sobre esta tierra, estaba reunido con sus discípulos, mirando a la ciudad de Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén. Mateo capítulo 24. Yo quise juntarlos a todos ustedes como la gallina junta a sus pollitos y no quisiste. Un poco nos habla de unidad, de criterio, de pensamiento, de creencia. Gracias a Dios, la Iglesia del Señor sobre la tierra fue perdiendo y haciendo obsoleto el sistema de las denominaciones. Nunca nos dimos cuenta antes de que la Iglesia del Señor es una. Entonces nos dividimos, uno por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Se hizo obsoleto en un momento determinado esto. Si tenemos al mismo Dios todos, o tenemos Dios diferentes. Algunos con un énfasis en determinada cosa, otros por énfasis por determinada cosa, otros por énfasis en determinada cosa. Nosotros podemos tener énfasis en alguna de esas cosas. Por eso yo más de una vez he predicado en estas últimas décadas, hermano, vos tenés que estar donde te sientas bien y cómodo. En una iglesia donde sientas la presencia de Dios a través de su Espíritu, y sientas aquellas cosas que por ahí te atraen más que otras. Una iglesia agradable que abrió tus puertas para que vos estés. Vos no podés estar en una iglesia pensando que esto no te gusta, lo otro no te gusta, mirá lo que dijo el pastor, mirá el ministerio que tiene y los líderes. Vos no podés cuestionar el lugar donde estás y la iglesia donde te congregás. Vos tenés que estar donde sentís delante de Dios que te vas a sentir bien. Y vas a ser de bendición para el que está al lado tuyo. Por eso es extraordinario ver cómo Dios opera, no solamente en
la vida de su pueblo terrenal como es Israel, sino también cómo opera en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros también estamos en condiciones de obedecer o no obedecer, de portarnos bien o no portarnos bien, porque Dios te da la posibilidad de elegir y no te presiona, no es una dictadura, te da la posibilidad. Y los judíos tuvieron esa posibilidad, pero como no lo aceptaron, fíjense lo que pasó con el Señor. Fueron ellos que estaban bajo el imperio romano, como cuando se dieron cuenta que Jesús no vino a liberarlos de ese imperio, sino vino a traernos un reino espiritual a la vida de los judíos. Lo rechazaron y ellos mismos pidieron a los romanos que sea crucificado. Por eso el Señor dijo, estando en presencia de esa ciudad, Jerusalén, Jerusalén. Y asimismo el Señor predijo la destrucción de la ciudad. Predijo la destrucción del templo que había sido restaurado al principio. Y en el año 70 después de Cristo se cumplió exactamente esa profecía. Dijimos unos minutos antes que Tito, el rey romano, invadió, destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo. Lo extraordinario de todo esto, ¿saben cuál fue? La orden de este emperador fue destruir todo menos el templo. La orden que dio este hombre que invadió para mantener ese templo, no se sabe por qué. Pero uno de los soldados que entró en el templo desobedeció esa orden, entró con una antorcha y resulta que ese templo fue completamente destruido. ¿Saben por qué? Porque el mismo Señor había profetizado, Mateo capítulo 24, que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese templo. Muchas veces nos referimos a un Dios de misericordia y de amor infinito, y es verdad. Pero nos olvidamos que también paralelamente y simultáneamente es un Dios de justicia. Un Dios justo, un Dios de juicio. Por eso este mundo se está preparando en este momento para el juicio que viene. Por eso que estamos transitando días muy especiales en la historia de la Iglesia del Señor sobre la tierra, porque está llegando el momento donde el Señor va a llevar a los que son suyos para después derramar ese juicio con los que se quedan, en lo que se denomina la venida de Cristo por su Iglesia. Y este mundo se está preparando para ese juicio. Y volviendo a Jerusalén. Con todo completamente destruido, los judíos 2000 años estuvieron esparcidos y 2000 años perdieron el centro de su religión, que era el templo de Jerusalén. Lo perdieron. Habían perdido su tierra, perdieron su ciudad, que era su ciudad capital, perdieron su templo, perdieron todo. Pero Dios había prometido una restauración, como leímos hace un rato, y esa restauración se empezó a llevar a cabo. Hoy Jerusalén, capítulo 12 de Zacarías, es la copa que está haciendo temblar a las naciones de alrededor. ¿Qué dice esta porción de la Escritura? He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Zacarías 12:2. Era 2. Yo buscaba más abajo. En este momento Jerusalén se ha transformado no por imperio de las circunstancias, sino por el mandato que Dios tenía sobre esta ciudad, en una ciudad clave
en el mundo que estamos viviendo hoy. Cuando recién Pablo mencionaba el inicio de la obra en este lugar, hace ya casi 40 años atrás, en diciembre del año 79, porque la actividad de la iglesia comenzó en el mes de octubre del 79, en diciembre de ese mismo año organizamos una conferencia profética de 3 días, en la cual tuve el privilegio de compartir con los hermanos, y yo tengo acá el programa. Hace 39 años. El título de esto era Los últimos acontecimientos mundiales analizados a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Y yo desarrollé 3 temas en ese momento. El primero era el resurgimiento del antiguo imperio romano. El otro era la última guerra mundial, Armagedón. Y el otro tema era Jerusalén, la capital del mundo, en pregunta. Y hoy Jerusalén, parece que eso hubiera sido profético, desde profecía sobre profecía, se está transformando en en el centro de gravedad de nuestro planeta. Ahora, la importancia que está teniendo esta ciudad, sin lugar a dudas, se debe porque Dios la eligió que así fuera. Porque fíjense lo que dice Zacarías capítulo 8, en el verso 3 habla de la restauración de Jerusalén. Dice, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Dios ha elegido a Jerusalén para gobernar desde esa ciudad al resto del mundo. Y esto es profético, todavía no se cumplió. Entonces uno piensa, pero ¿cómo? Tiene todas las naciones de alrededor como enemigos. La idea de todas esas naciones de alrededor es echar a los judíos al mar, que es el mar Mediterráneo, y que los judíos desaparezcan sobre el planeta. Hay un movimiento brutal en el mundo que cada día que pasa se incrementa, que es lo que se llama antisemitismo. Es decir, antijudaísmo. Ahora, ¿saben cuándo empieza la historia del semitismo? En los primeros capítulos del libro de Génesis. Cuando Noé prepara el arca, ¿quiénes entran ahí? Primero los animales, los gatos, y después toda su familia. Sus 3 hijos. Y uno de esos hijos, ¿saben cómo se llamaba? Sem, que dio origen a los semitas, que dio origen a los israelitas. De alguna manera dio origen a los judíos. Por eso el movimiento contra los judíos hoy es antisemita. Todo tiene su razón de ser. Ahora fíjense, el antisemitismo en el fondo es un movimiento contra Jesucristo. ¿Qué fue Jesús? ¿Dónde nació Jesús? Judío. El antisemitismo es anti-Jesús o es anticristo. Y esto es un término bíblico, Primera epístola de Juan, aparece el anticristo. Y el anticristo se va a concentrar en una sola persona humana que va a gobernar al mundo que viene. Es un gobernante mundial que va a surgir una vez que la iglesia del Señor no esté sobre esta tierra.
Y es la persona ideal para justificar por qué cientos de millones de personas desaparecieron de sobre la faz de la tierra en un instante. Seguramente uno de los argumentos de este anticristo va a ser que hubo una invasión extraterrestre y se nos llevó. Y todo el mundo le va a creer. Y le va a creer porque Dios dice en su palabra que en ese periodo de juicio, Dios va a enviar un espíritu engañoso para que la gente crea en la mentira. La gente va a querer creer y va a creer en la mentira. Fíjense qué contraste con el día de hoy, y lo estamos desaprovechando. Porque ahora hay un espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, para que creamos en la verdad, que es la verdad de Dios. Pero Dios tiene un plan prefijado y que va a cumplir sin ningún lugar a duda, así como ha cumplido su plan con su pueblo. Y hoy hay un pueblo espiritual que es la iglesia del Señor que está esperando que el Señor nos venga a buscar. Y la Biblia dice que van a ser llevados o arrebatados aquellos que lo están esperando. No habla de los que no lo están esperando. Esta iglesia, para la gracia y gloria de Dios, está viviendo un periodo de avivamiento, que es lo que tiene que surgir antes que el Señor venga. Pero esto lamentablemente no es generalizado en el mundo evangélico tampoco. Esta iglesia está siendo avivada por el Señor. Y es la mejor demostración de que el Señor está cerca de cumplir con su plan. Cuando leemos, por ejemplo, la historia de la iglesia de Tesalónica, Primera Tesalonicenses en el capítulo 4, ahí está diciendo cómo era capítulo 1, está diciendo cómo era la iglesia en Tesalónica. Se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, a quien resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. 3 elementos que aparecían en esa iglesia en Tesalónica: la conversión, el servicio y la espera de regreso del Señor. Son 3 cosas que se tienen que cumplir en nuestra vida, sí o sí, para que estemos enchufados dentro del plan del Señor. Volviendo a Jerusalén, la guerra de los 6 días, a la que hacíamos referencia, significó que toda la ciudad de Jerusalén quedara bajo dominio del pueblo de Israel. Y vamos a poner lo que es Jerusalén en el día de hoy. Hay 4 barrios en los cuales está dividida la ciudad de Jerusalén hoy. Uno es el barrio cristiano, el otro es el barrio musulmán, el otro es el barrio judío y el otro es el barrio armenio. Qué bárbaro, ¿eh? Ustedes saben que, según mi pensamiento y mi criterio, es un premio que Dios dio al pueblo armenio. El pueblo armenio, la nación armenia de la antigüedad, en el año 300 después de Cristo, fue la primera nación en el mundo que reconoció a Cristo o al cristianismo como religión de Estado. El Imperio Romano, que en ese momento tenía su centro en Constantinopla, tomó al cristianismo como religión de Estado. No sé si era 10 o 20 años después, fue posterior. Yo creo que es un premio que le ha dado Dios a los armenios, que en su ciudad, como nos hemos referido, nos dejó una porción. Está acá abajo, Armenian Quarter. Acá está el cristiano, acá está el musulmán
y acá está el barrio judío. ¿Qué pasa hoy en ese barrio judío? Hay un muro del antiguo templo, que está más o menos por acá, que se llama el Muro de los Lamentos. Ustedes lo conocen. Es un muro donde todos los días los judíos religiosos van, ponen sus manos sobre ese muro y oran. Es impresionante esta historia porque durante 2000 años no pudieron tocar ese muro. Desde el año 1948 tampoco lo pudieron hacer. Recién en el año 1967, hace poco tiempo, pudieron ir hasta ese muro y tocarlo. Es el único muro que quedó después de la destrucción del último templo en el año 70 después de Cristo. La iglesia nuestra allá en Tandil compró una propiedad que era un galpón de vinos que tiene ya más de 100 años y es una de las reliquias que tiene la ciudad de Tandil, nos tocó a nosotros, que tiene todos los muros en piedra, tanto exteriores como interior, tiene un espesor de casi 40 centímetros, piedra de adentro, piedra de afuera, algo realmente excepcional. Y cuando nos tocó inaugurar ese lugar, yo sugerí, porque me pidieron que haga la oración de consagración de ese lugar, yo sugerí que esos muros se convirtieran en muros de bendición, contrario al muro de los lamentos de los judíos. Y hoy estamos recibiendo bendición. Ya hace 6 meses que estamos instalados ahí. Un templo de 500 metros cuadrados, pero esos muros eran algo para los judíos de siglos y siglos quisieron volver a recuperar para poner sus manos sobre el único muro que les quedó del templo después de 2000 años. Y eso empezó a partir del año de 1967 prácticamente de nuestra era, ahora el siglo pasado. La tierra de Israel fue recuperada. Jerusalén fue recuperada en su totalidad como capital de Estado en el año 67. En el año 1980, el Parlamento israelí declaró a Jerusalén como capital eterna e indivisible del Estado de Israel. En su totalidad. Por eso hay tanto lío con los palestinos que quieren tener parte de esa ciudad. Y el problema surge ahora de que los judíos quieren reedificar ese antiguo templo. Es decir, el tercer templo. Y ese templo va a ser reedificado y va a tener como una de sus paredes fundamentales la que quedó de hace 2000 años ahí. A partir de esa pared hay que edificar. Pero resulta que en el norte de esa pared, pegada nomás, está lo que se llama el Domo de la Roca de los musulmanes, que es un lugar para los musulmanes excepcional. No es una mezquita, pero es un lugar de adoración. El Domo de la Roca y está ahí, pegada al Muro del Lamento al norte, que para poder edificar el templo tiene que desaparecer. No sé lo que van a hacer, no sé cómo se va a hacer. En el mismo monte del templo, hacia el sur, está lo que se llama la mezquita El Aqsa. Resulta que está el tema de los musulmanes que el domo, y está la mezquita, y los judíos no tienen nada, y es su tierra que recuperaron. Así que el templo va a ser reedificado. ¿Por qué el templo va a ser reedificado? Porque en el Daniel capítulo 9, cuando habla de la profecía de las 70 semanas, hay una última semana, que es la semana 70, que todavía no se ha cumplido proféticamente. Es decir, las 69 de las 70 ya se cumplieron, pero hay una semana que falta cumplirse. Y en esa última semana habla de que va a haber un pacto
que el anticristo va a firmar con el pueblo judío de paz, de que ellos puedan tener seguridad. Y le va a dar la posibilidad de reedificar ese tercer templo. ¿Por qué? Porque en ese mismo versículo que habla de eso, está diciendo que los judíos restablecen sus antiguos ritos y sus antiguos sacrificios. Quiere decir que tiene que haber un templo para que eso ocurra. Las últimas noticias dicen que ese templo ya está preparado con un sistema prefabricado que se puede armar en muy pocos días. Por ejemplo, los chinos están edificando edificios de una altura impresionante en muy pocos días. Hoy. Así que la tecnología está superando a esto que estamos comentando de poder tener ese templo muy rápido. Y hay toda una serie de detalles de lo que va a ocurrir con ese templo también en ese periodo en que el tercer templo funcione. Pero el gran drama del día de hoy es lo que pasa en ese lugar que se llama prácticamente el patio del templo, que es donde muchas veces ha habido enfrentamientos permanentes entre judíos y palestinos. Y es cuestión de leer las noticias de todos los días para darnos cuenta de dónde estamos ubicados. Ahora, lo extraordinario de todo esto, la importancia que Jerusalén tiene, porque el Señor, lo leímos en 2 Crónicas, decidió poner su nombre en esa ciudad. De la misma manera que un día decidió poner su nombre en nuestras vidas. E inscribirlo en lo que la Biblia denomina el libro de la vida. Estamos escritos en el libro de la vida. Jerusalén tiene un futuro. Cuando sea restaurado espiritualmente y empiece un periodo donde el mismo Señor Jesucristo va a establecer su centro de reinado sobre esta misma tierra. Cuando vamos a la Biblia, leemos el libro de Apocalipsis, vemos que va a haber 1000 años de un reinado de Jesucristo sobre esta tierra y el centro de ese reinado va a ser la ciudad de Jerusalén. Por eso, cuando yo leía esta temática que desarrollé hace 40 años atrás, la pregunta era, ¿Jerusalén la capital del mundo? Y efectivamente va a ser. Porque cuando Jesucristo reine sobre esta tierra, Jerusalén va a ser la capital del mundo. Porque los judíos que son su pueblo van a volver a tener y volver a su Dios y Dios lo va a establecer y a partir de ahí, hoy que son expulsados de todos los lugares, van a ser lo que en la práctica van a ser los gobernadores del mundo. Ahora hay algo más que es muy lindo de tener en cuenta. Cuando esos 1000 años terminen, un libro que me encanta por la espectacularidad que tiene es el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que encierra misterios, encierra símbolos, encierra realidades, pero hay algo que Dios va a hacer cuando termine ese reinado. Van a ocurrir 2 cosas. Primero, el juzgamiento de lo que la Biblia denomina el juicio final o el juicio del gran trono blanco, y a su vez también la creación de nuevos cielos y nueva tierra. Todo eso que existe hoy, que va a seguir existiendo en el futuro, que va a seguir existiendo en ese reinado de 1000 años, va a desaparecer. Cuando leemos la segunda epístola del apóstol Pedro, vemos que ahí va a ser destruido todo por el fuego. Y no solamente esta tierra donde estamos nosotros, sino también todos los cielos que vemos. Y Dios dice, voy a hacer todo nuevo. Cielos nuevos y tierra nueva. Donde va a gobernar la justicia de Dios. Y dentro
de todo este proceso aparece una ciudad, que es la ciudad que Abraham esperaba, Hebreos capítulo 11, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esa ciudad, Apocalipsis 21, la denomina la Jerusalén celestial. La figura de esa Jerusalén celestial, si ustedes leen el capítulo 21 de Apocalipsis, es que desciende del cielo como una esposa ataviada para su marido. Cuando leemos el capítulo anterior de Apocalipsis, vamos a ver que hay un hecho impresionante que va a ocurrir en los cielos, que es lo que se denomina las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es el casamiento de la iglesia, la esposa, con su esposo, el Señor Jesucristo. Va a haber un matrimonio ahí. La figura de la iglesia es la esposa de Cristo. Y por lo tanto, Cristo es su esposo. Las bodas van a ser el casamiento. Y cuando Apocalipsis 21 habla de que esa nueva Jerusalén celestial es como una esposa ataviada para su marido, ya me está hablando que es el lugar donde vamos a estar cada uno de nosotros que un día recibimos a Cristo como Salvador, como Señor y como Rey de nuestras vidas. Está hablando de la esposa. Si no queremos ponerlo a nuestro nivel humano, es un lugar físico la Nueva Jerusalén. Hay una descripción, incluso para que nosotros la entendamos, es como esa Jerusalén celestial que desciende del cielo de Dios, es como un cubo que tiene todos sus lados iguales. Hay dimensiones en este capítulo de esa Jerusalén celestial. Dice que tiene 2.160 kilómetros de lado. Habla de estadios. Cuando nosotros vamos a esos estadios, vamos al final de la Biblia, vemos que lineal, etcétera, etcétera, qué medida tiene. Llegamos a la conclusión que son 2.160 kilómetros. La vez pasada me decían, pero es muy poco para albergar a todos los creyentes cristianos de la época. Pero por lo menos es una figura. ¿Saben lo que me preocupa? El Señor vino para todos y para salvar a todos. Pero la Biblia dice que son pocos los que se salvan. La Biblia dice que la puerta de la salvación es estrecha. Dice a su vez que tenemos que esforzarnos por entrar por ella. Y dice a su vez que el camino que tenemos que recorrer es un camino angosto. Y son pocos los que la hallan. Qué privilegio impresionante tenemos cada uno de nosotros saber que Dios nos ha tenido en cuenta en su plan de salvación. Yo que no era nada, que no merecía nada, que no servía para nada, Dios me eligió en su plan de salvación. Y un día encontré esa puerta, un día me esforcé para entrar y hoy estoy andando por el camino angosto. Un camino angosto que está pleno de dificultades. Ustedes agarran un caminito chiquito, de ripio, en pleno campo, no es lo mismo que agarrar una autopista. Y sin embargo, Dios dice también que la gran mayoría está andando por un camino ancho. Pero el tema es cómo termina ese camino. El angosto termina en la vida eterna, el ancho termina en la condenación eterna. Y como seres humanos, Dios nos presenta las dos cosas y nos dice, elijan lo que quieran. Decisión personal. Eva no eligió por mí lo que yo tenía que hacer en cuanto a mi vida espiritual. La elegí yo en mi vida espiritual. La decisión la tomé yo. Muchas veces, a veces pasa que hablamos con la gente y dice, Señor, no contesta mis oraciones.
por esto, por el otro. La pregunta que yo le hago, ¿vos no pensaste alguna vez en vez de echarle la culpa al diablo, en vez de echarle la culpa a él, que el Señor te dejó de ser, ¿no será tuyo el problema? Que no estás en la línea que Dios te indicó que tenés que estar, por eso no te contesta. ¿Por qué no te pones a pensar un poquito? Qué maravilloso pensar que el Señor nos puso en ese camino y nosotros somos los que vamos a habitar en esa nueva Jerusalén. Aparte habla de un muro que tiene alrededor, que nos habla de seguridad, incluso nos da la medida. Dice que tiene un espesor de 65 metros como para que sea una ciudad absolutamente segura. Y lo extraordinario del asunto, que esa nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, viene como a parar a la tierra nueva que Dios creó, donde la descripción de lo nuevo es realmente maravilloso. Los 2 últimos capítulos del libro de Apocalipsis es para tragárselo. Nos habla de futuro. Nos habla de las cosas que Dios está haciendo a favor de cada uno de nosotros. No solamente nos eligió, no solamente nos salvó, puso por delante la posibilidad de creer en la palabra de verdad y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las características que va a tener la Nueva Jerusalén, maravillosas. Si nosotros leemos algunas cosas, esa ciudad santa que descendía del cielo de Dios, dice el versículo 11 del capítulo 21 de Apocalipsis, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y está diciendo, cuando habla de la nueva tierra, de donde desciende esa nueva Jerusalén, de que en el versículo 22, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Qué terreno sobrenatural nos metemos y que no entendemos? ¿Qué vamos a entender esto? Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios por esto. Qué maravilloso es pensar que cuando recibimos a Cristo, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Y somos los que vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Esta ciudad que en el día de hoy es la copa que hace temblar a las naciones, va a ser transformada, va a ser regida por el verdadero Dios en la persona de Jesucristo, pero finalmente se va a transformar en algo celestial. Algo maravilloso, incomprensible absolutamente para la mente humana, porque mi capacidad llega, en el mejor de los casos, hasta el techo y rebota. Lo que Dios va a hacer con nosotros es impresionante. Por eso cuando habla la Biblia de que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante a la gloria suya. Esto es lo que va a hacer Dios con nosotros. Cuando el Señor le aparece a los discípulos en el famoso aposento alto, que los discípulos no sabían si estaban locos, los que veían visiones, lo que era, Él atravesó
las paredes, se puso ahí en medio, nadie se dio cuenta qué es lo que pasó y cómo lo hizo. Ese cuerpo va a ser semejante al que vamos a tener nosotros. Ahora, lo extraordinario de todo esto, primero nos eligió, después nos dio la posibilidad de creer en Él, después nos da la posibilidad de hacer una vida de servicio en su reino, como tenemos el privilegio de hacer. Nos dio la posibilidad de esperarlo cuando Él regrese para que Él nos lleve con Él. Encima va a juzgar las obras que nosotros hayamos hecho mientras estamos acá abajo en el cuerpo. Va a eliminar todo aquello que nos sirvió y dejar lo que sirve. Y encima de dejar lo que sirve, nos va a galardonar y dar premios por eso que sirvió, que hicimos para la gloria de Dios. Y después terminamos viviendo, claro, este es de ciencia ficción. Pero esto es lo que Dios va a hacer con nosotros. Por eso mientras estamos aquí abajo, creo que es un momento, como digo yo, de poner todo nuestro énfasis para cumplir la tarea que el Señor tiene encomendada para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una tarea. Nadie puede decir, mirá, yo no me animo, mirá, yo no creo que esté preparado para esto. Busquemos delante del Señor y rápidamente a ver qué es el propósito de Dios para mi vida, para poder servirle y ser de bendición al que tengo al lado y a los que me rodean. Somos los únicos, los hijos de Dios, que podemos transmitir bendición, porque para eso el Señor nos eligió. Por eso que acá hay una clave. ¿Obedecemos o no? ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? No hay alternativas medias. Y yo creo que son tiempos muy importantes. La palabra profética más segura que nos está diciendo que todos estos acontecimientos previamente delineados por el Señor se están cumpliendo absolutamente. A su vez nos está diciendo que el tiempo de su regreso está muy cercano, mucho más cercano de lo que nos imaginamos. Como el Señor cumplió todo lo anterior, va a cumplir todo lo que sigue. Es un Dios de verdad, pero tiene un plan, lo está cumpliendo. Nosotros somos la generación que estamos viendo el cumplimiento final profético de la palabra. Fíjense, si por ejemplo leemos Lucas capítulo 21, llega un momento que dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ya están sucediendo. Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dios nos está diciendo a través de su palabra dónde estamos ubicados. Hay otro párrafo que dice que la generación que vea el cumplimiento de estas cosas es la generación que va a ver el regreso del Señor. Nosotros somos la generación que hemos visto la restauración del pueblo de Israel. El pueblo de Israel figura, si así lo podemos decir, la higuera. Es la figura. La higuera es la figura del pueblo de Israel. Y la palabra dice que cuando vemos que la higuera empieza a florecer, brotan las hojas y empiezan a aparecer los frutos, tengamos en cuenta que el verano está cerca. Y ojo que habla de la higuera y dice, y todos los árboles. La higuera es Israel, todos los árboles son el resto de las naciones. Hay intentos de dividir Jerusalén. El mismo presidente de los Estados Unidos actual, Donald Trump, decidió hace muy poco trasladar la embajada de Estados Unidos que estaba en Tel Aviv a Jerusalén. Y lo hizo el 14 de mayo de este año, lo trasladó y lo metió en Jerusalén. Estados Unidos es la superpotencia en el mundo, no cabe duda, ahora tiene gente que está muy cerca como los rusos y los chinos, pero sigue siendo la superpotencia. Pero el objetivo final de Trump, ¿saben cuál es? Lograr, haciendo eso, convencer a los judíos que le tienen que dar una parte de Jerusalén a los palestinos. Ese es el concepto de fondo.
Eso nadie lo sabe, pero es así. Va a haber un tratado de paz, va a haber cosas que se van a definir, pero una vez que nosotros no estemos. Porque si no entraríamos a vivir en un periodo de juicio de la cual el Señor nos salvó. Para eso nos salvó. Cuando leemos el capítulo 5 de Romanos y vemos que Él murió una sola vez, que derramó su sangre, tanto más, dice la palabra, nos va a librar de la ira, tanto más. El tiempo es corto, el cumplimiento profético es el día a día, lo tenemos delante de nuestra vista, no podemos hacer la vista gorda y decir, no, esto pasó siempre. A veces cuando me dicen, bueno, guerra hubo siempre, peste hubo siempre, hambre hubo siempre. Mi hermano, lee la Biblia, empieza a estudiarla, empieza a profundizarla y te vas a dar cuenta que es un tiempo muy diferente la que nos está tocando. Por eso tenemos que pedirle al Señor que haga un toque nuevo, espiritual, en cada uno de nosotros. Necesitamos todos un nuevo toque. Un día nos tocó para salvarnos. Por ahí un día nos tocó para decir, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero hoy necesitamos otro toque más. Es un tiempo final donde tenemos que poner todas nuestras energías para transmitir el propósito que Dios ha puesto en mi vida y en la de cada uno de ustedes. El tiempo es corto. Espero no haberlos cansado y espero que el Señor bendiga a esta iglesia como fue profetizado, porque hace 6 años antes, yo desde un mismo púlpito que estaba acá abajo, dije que la iglesia que esperara activamente el regreso de Jesús era la iglesia que iba a tener un avivamiento espiritual. Y hoy doy gracias al Señor desde lo profundo de mi corazón que esta palabra profética se está cumpliendo. Gracias y que el Señor los bendiga.